Hola, querida familia, queridos amigos, amada iglesia, qué gusto que nos volvemos a ver. Esto es Core en línea porque la iglesia es donde tú estás. Y continuamos con nuestra serie acerca de la fe. Y el día de hoy vamos a hablar sobre principios de fe. Vamos a responder algunas preguntas sobre la fe. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo se activa la fe? ¿Cómo opera la fe? Y vamos a conocer principios prácticos para aprender a operar en este regalo precioso que nos ha sido dado, que es la fe. Pero antes te quiero recordar que tengas listos los elementos para recibir la comunión, que tengas a la mano el pan, que tengas la copa con un poco de agua o un poco de jugo de uva, y si no tienes pan, usa una galleta, lo que tengas al alcance. Los elementos no son tan importantes, sino lo que estos representan. Así que si quieres, pon pausa y ve a la cocina, tráelos y tenlos listos, que al final de este mensaje vamos a estar recibiendo la comunión. Así que recordemos cuál es la base de esta serie. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otra versión dice: desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos: vuélvanse a Dios porque su reino se va a establecer aquí. Y otra versión más dice: desde entonces Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios ya está cerca. Me gusta comparar las distintas versiones de la Biblia para tener distintos puntos de vista sobre este tema o sobre este versículo base. Y la semana pasada hablamos sobre el reino de los cielos, sobre el reino que Jesús vino a establecer y tres características principales acerca de este reino. Y bueno, en esta última versión de la palabra de Dios para todos, arrepentimiento tiene que ver con este cambio de pensar, con este cambio de mentalidad, ¿sí? No solo es culpabilidad, no. Jesús no opera con la culpabilidad. Él opera mostrándote un mejor plan, una mejor oportunidad, una mejor manera de hacer las cosas, de vivir. Y para eso hay que cambiar la manera de pensar, arrepentimiento, cambiar de opinión acerca de Dios, ¿ok? Y decíamos que este reino, ¿ok? Tiene tres características, me encanta. Pablo escribe al respecto a los cristianos que están en Roma y dice que el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. O sea, no se trata de cosas materiales como la comida y la bebida, sino de algo más profundo, de algo más indispensable. Por ejemplo, la justicia, por cuanto todos nuestros pecados han sido perdonados por el Rey, esa deuda eterna que nosotros no la podíamos pagar, pero en la misericordia del Rey, Él pagó ese precio y fue un precio de sangre por nuestro perdón. Iglesia amada, el perdón es constante y continuo. En otras palabras, hay gracia. Nunca se olvide lo mucho que Dios le ha perdonado. Y asimismo, nunca se olvide que el mandato del Rey es que como hemos sido perdonados, perdonemos a quienes nos rodean. Segundo ingrediente indispensable de este reino, este es uno de los que me encanta, de mis favoritos. Este elemento podríamos hacer una serie entera acerca de la paz. Por cuanto en este mundo va a haber aflicciones, mientras estemos de este lado de la eternidad, vamos a tener que enfrentarnos a desafíos, a dificultades, a aflicciones. Y ojo, esto no es solo para los no creyentes. Estas palabras que Jesús dijo que en este mundo va a haber aflicción, le estaba diciendo a sus discípulos, a los apóstoles, cuánto más a ti y a mí que somos sus seguidores. Pero la diferencia es que en medio de la aflicción, no cuando no hay aflicción, sino que en medio de la aflicción podemos tener y experimentar paz. Una paz que va a guardar nuestra mente y nuestro corazón en medio de esas aflicciones, desafíos y adversidades. Esta paz no es algo que tú y yo la producimos, es algo que tú y yo la recibimos, que la experimentamos. Amén.
Y el tercer elemento también me encanta porque es gozo en el Espíritu Santo. Este gozo se traduce como alegría, como felicidad, como satisfacción que proviene de parte de Dios al saber que Él tiene planes de bien y no de mal, planes de bienestar, de salud, de felicidad para ti y tu familia. Eso trae gozo a tu corazón. Entonces el Señor no solo te da justicia, que es este estatus migratorio para entrar a su reino. La justicia, haz de cuenta, es como este estatus migratorio donde te permite ingresar, donde tu deuda ha sido pagada, donde tus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque has aceptado al rey, y si aceptas al rey, aceptas su reino, aceptas sus reglas. Y la primera regla es que aceptas que tus pecados han sido perdonados. Entonces, esa es la justicia, ¿ok? Número 2, la paz. Una paz que va a guardar tu mente y tu corazón. Una paz que cuando estás en paz con Dios, puedes estar en paz con quienes te rodean. Puedes perdonar y pedir perdón. Y número 3, gozo en el Espíritu Santo al saber que el Señor, el Dios Todopoderoso, tiene planes para contigo, que Él no se ha olvidado, que Él no te ha dejado, que tiene planes de bien, de bienestar para ti y tu familia. Eso me llena el corazón de alegría, ¿sí? Quizás tú puedes pensar qué lindo, Cristian, todo lo que estás hablando, pero mi situación es difícil, adversa y dolorosa. Tal vez estás batallando en un matrimonio que con tanta ilusión iniciaste con tu esposa, con tu esposo, pero que ahora está llegando a su fin. Tal vez estás batallando con la empresa que con tanto esfuerzo iniciaste ese emprendimiento y en este momento tienes más egresos que ingresos. Tal vez estás batallando con un reporte médico, quizás tuyo, de un familiar muy querido, que de manera inesperada vino a cambiar los planes, la rutina. Quizás tu caso es que te acabas de graduar, tienes tu título, pero no encuentras trabajo. Te has cansado de enviar hojas de vida, de golpear puertas, de pedir amistades y parece que nada sucede. Tal vez tu caso es el de un hijo rebelde que no sabes qué le pasa, que sabes que está con malas amistades y te preocupa, no puedes descansar, se va y regresa muy tarde. O estás en un trabajo donde no valoran tu esfuerzo o tu dedicación. Y es precisamente en estas circunstancias adversas donde tenemos que hacer uso de la fe que nos ha sido dada. Recuerda las palabras del apóstol Pablo, el teólogo del primer siglo, que Dios nos ha dado a todos la misma medida de fe. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Él a unos no le iba a dar más fe, a otros menos fe. No, Dios es justo y a todos nos dio la misma medida de fe. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Está en cómo, cuándo y cuánto usamos la fe que nos ha sido dada. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque en Romanos, capítulo 1, Pablo nos empieza a aclarar el panorama acerca de esta vida, de este recurso de la fe. Mira lo que él dice. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Iglesia amada, la fe es este ingrediente que nos ayuda a vivir bien, a disfrutar cada día de nuestra vida, con justicia, con paz, con gozo. Pero por eso es que cuando estamos enfrentando desafíos y adversidades, necesitamos hacer uso de la fe que ya nos ha sido dada. La fe no son emociones, es más profundo, tiene que ver con tus convicciones y principalmente con tus convicciones acerca de Dios. Y es por eso que Dios nos deja un manual de vida, un manual de fe, donde hay promesas para tu futuro, donde hay una herencia, donde tienes un testamento y como heredero tú y yo en Cristo Jesús podemos acceder a esas promesas preciosas, valiosas y eternas. Mira lo que dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mira, quedémonos en esta primera parte, porque hacer uso de la fe no significa tener fe en la fe. Y por ahí tú puedes escuchar que sí,
que hay que pensar positivo, que hay que hablar positivo, que hay que sentirse positivo, que hay que vestirse positivo para que todo te vaya bien en la vida. Pero eso es tener fe en la fe, ¿verdad? Eso es tener fe en la fe. Porque cuando estás pensando positivo, hablando positivo, sintiéndote positivo, vistiéndote positivo, comiendo positivo, yo sé que estoy exagerando, pero quiero que quede claro este punto. Y viene una adversidad, y viene una situación adversa, y viene algo inesperado, tú dices, esto no funciona, esta vaina no funciona, y no es que no funcione, es que estuviste poniendo la fe en la fe, estuviste poniendo la fe en tus obras, en tus acciones. Por eso una vez más Pablo dice, hey, porque en el evangelio de Jesucristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque no es tener fe en la fe. Según Hebreos 12:2, nuestra fe se activa, funciona y da resultados cuando ponemos nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otra versión, tú sabes que me gustan las versiones de la Biblia, así que acostúmbrate que vamos a ver un verso y quizás lo desmenucemos en otras versiones para profundizar más, ¿ok? Mira, en la Nueva Versión Internacional dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dios es tan bueno que no solo nos da fe, sino que nos ayuda en nuestro caminar de fe. Ojo, querida iglesia, una vez más, no se trata de tener fe en la fe, creer por creer. Hay algo puntual que debemos creer para que la fe que nos ha sido dada empiece a funcionar y dé resultados. Y es fe en Jesucristo, en el Rey y su obra terminada a través de la cruz y de su reino. Creer en Jesús, creer en Él y no creer en su reino no es compatible. Es como creer en el Rey y no creer en su reino, en sus principios, en sus promesas. Es una verdad a medias. También pasa lo contrario, creer en su reino, creer en sus promesas, creer en sus principios, pero no creer en el Rey, estás creyendo a medias. Por eso es que Pablo nos dice, y el autor de los Hebreos también nos recuerda, hey, hay que poner nuestra mirada en Jesús. Allí es donde la fe empieza a cobrar vida. Allí es donde la fe, tu fe, mi fe, empiezan a dar resultados. Mira, esto lo dijo Pablo hace un instante, el Evangelio. Lo leímos hace un instante, perdón. El Evangelio, las buenas noticias, se revelan por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y el Evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias que Jesús empezó a predicar y a enseñar. ¿Para qué? Para que nuestra mente cambie de opinión y no tengamos la opinión equivocada acerca de Dios. ¿Por qué? Porque al tener una opinión equivocada acerca de Dios, no usamos nuestra fe. Preferimos creer en cualquier otra cosa, esperando ayuda, solución a nuestros problemas y dificultades, y esa ayuda no llega, o esa ayuda tarda, o esa ayuda definitivamente no era la que necesitábamos. Pero cuando cambiamos nuestra opinión, nuestra manera de pensar, y hacemos uso de la fe, poniendo nuestra mirada en Jesús, en el Rey que tomó nuestro lugar en la cruz, nuestra fe empieza a burbujear. Esa medida de fe empieza a crecer. Mira, recuerda Mateo 4:17. Esta es una de las versiones que leímos al inicio de este mensaje. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Desde entonces, amada iglesia, Dios está cerca al alcance de una oración, y más si estás pasando por adversidad o necesidad.
Dios está cerca de ti y no está lejos. ¿Y sabes por qué te puedo decir que está cercano? Porque el Rey murió y resucitó. Yo sé que tú piensas, esto de aquí es difícil de creer, Cristian. Yo me equivoqué, volví a caer en el mismo error, en el mismo pecado, y ya siento que Dios no me debe querer, ni me quiere ver, ni me quiere oír. Es más, merezco todo lo que estoy pasando y sufriendo. Pero la buena noticia, el evangelio, es que la muerte del Rey te permite acceder a su perdón constante y continuo. Su sangre real fue derramada en el madero para que ya no sigas viviendo en el error, en el pecado. Él en el sufrimiento. El Rey te invita a ser un ciudadano de su reino, con justicia, con paz y con gozo. Mira, y esto es, y quizás tú estás pensando, pero bueno, Cristian, yo escuché que Dios es santo, que con Él no hay que jugar, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que el cielo y la tierra pueden pasar, pero Él no. Y sabes, tienes razón. Y es por eso mismo, porque Dios no cambia, porque Él es santo, envió a Jesús a tomar nuestro lugar. Y al resucitar al tercer día y sentarse a la diestra de Dios, nos hace esta cordial invitación para ser ciudadanos, para ser un hombre, una mujer, un niño, un joven, un adulto de su reino, de su posesión, de su pertenencia. Una vez más, nuestra fe funciona cuando ponemos nuestra mirada en el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Allí es cuando nuestra fe es efectiva. Y sabes, todo empieza con una oración donde literalmente le entregas tu corazón al Rey y aceptas la invitación para vivir en su reino, con sus principios, con sus derechos y deberes también. Entre los derechos que tenemos en su reino, la sanidad para nuestro cuerpo es uno de ellos. Porque una de las razones por las que Jesús murió entregando su cuerpo fue para que nuestro cuerpo pueda sanar, pueda ser liberado, pueda ser restaurado. Un cuerpo por un cuerpo. Y además derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, para darnos su estatus, su justicia, su perdón, su gracia, su misericordia. Hebreos 12:2, la última parte. Mira, y ahora Él está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué Jesús está sentado a la diestra de Dios, a la derecha? Está sentado el Rey, porque Él terminó su obra, lo que vino a hacer lo terminó. ¿Y qué era? ¿Qué era aquello que Él vino a hacer? Entregar su vida, entregar su cuerpo, derramar su sangre, morir en la cruz, resucitar al tercer día y dejar y establecer su reino, el acceso a su reino celestial aquí en la tierra. Mira, yo sé que esto es mucho, pero en resumen, la fe, ¿cómo funciona? ¿Cómo esa fe que nos ha sido dada puede traer resultados a nuestra vida? Cuando enfocas tu fe en el autor y el consumador de quien te dio la fe, en su obra, cuando meditas y comprendes que Él vino a morir por ti. Sí, así de íntimo es esto. O sea, no es que sí, vino a morir por la humanidad, pero dentro de esa humanidad, dentro de esa totalidad, escúchame bien, tú eres importante para el Señor. Por eso estás mirando esto. Y además, si estás pasando por una situación difícil, haz uso de esa fe a través de la oración, a través de la adoración, a través de la comunión. Mira, vamos a tomar los elementos de la comunión, el pan y la copa. Y este acto tan simple, tan sencillo de comer, desata, cuando lo mezclas con la fe, desata sanidad, desata en tu vida
que el reino de los cielos se manifieste. Y es mi oración a Dios, es mi oración al Señor, que mientras tú puedas comer y puedas beber el pan y de la copa, lo que esto representa, puedas recibir sanidad de esa aflicción, de ese dolor de espalda, de cabeza, de columna, de las articulaciones, de estómago. Inclusive se pueda disipar la preocupación. Porque recuerda, desde entonces Jesús empezó a enseñar: el reino de los cielos está cercano. ¿Te animas? Toma los elementos de la comunión y vamos a dar gracias. Padre del cielo, te damos gracias por el pan que representa el cuerpo de Jesucristo que fue entregado, un cuerpo sano, fuerte, lleno de vida. Fue entregado, Señor, para que nuestro cuerpo hoy día pueda recibir sanidad, libertad, fuerzas, juventud, Señor. Lo creemos y te damos gracias por eso. Amén. Puede comer el pan. Así también vamos a dar gracias por la copa. Señor, creemos que así como Jesús entregó su cuerpo, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, del presente, del pasado y del futuro, a tal punto que nos dio salvación. Señor, y además en su sangre escribió un nuevo pacto en el cual nos encontramos. Un pacto de gracia, un pacto de perdón, un pacto de poder, un pacto de amor, de salvación. Por eso y más te damos gracias. Puedes recibir de la copa, puedes tomar la copa. Iglesia amada, queridos amigos, querida familia, cada vez que celebramos, que recordamos y creemos, Dios se hace cargo. Hasta aquí llega nuestra parte. Y de aquí empieza la parte de Dios. Confíe, crea y descanse. Y es mi oración, Señor, para cada persona que se ha conectado a esta transmisión, que allí donde está, Señor, pueda experimentar salvación, pueda recibir sanidad, pueda recibir tu paz y alegría al saber que esta situación que está enfrentando no es eterna, no va a ser para toda la vida. Pronto llegará a su fin, Señor, y buenas noticias, Señor, escucharemos en medio de esa situación. Te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, amada familia, esto es Core en Línea. Recuerda, nos vemos la siguiente semana. Escríbenos, por favor, en los comentarios qué tema te gustaría tratar, qué tema te gustaría que abordemos. Estamos próximos a lanzar seminarios y si tú quieres ser parte, escríbenos, por favor, en los comentarios, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram o en nuestro WhatsApp que está apareciendo aquí en pantalla. Ponle pausa, escríbenos, mándanos un saludo, o estaremos gustosos también de conocerte y caminar esta vida junto a ti. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Que el Señor te bendiga. Chao, chao. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en Core. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. Core, un lugar para ti.